Y seguimos aquí por el 88.9 Radio Gran Rosario, siendo las 6 en punto de la tarde. Interrumpimos un poco la música porque tenemos la comunicación, lo que habíamos prometido en este caso, con el congresista Víctor García Belaúnde, que está en línea. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos. Igualmente, Víctor, bueno, le estuvimos contando ya a nuestros oyentes que estuvo acá, en este caso representando a su tío, el expresidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, una participación activa, en este caso, en la Guerra de las Malvinas. Exactamente, hay una ceremonia importante el día de hoy en la Plaza Perú. He participado no solamente en mi calidad de sobrino del presidente Belaúnde, que apoyó diplomáticamente y militarmente a Argentina en el conflicto de las Malvinas hace 35 años, sino que además en esa época yo era secretario de la presidencia y como tal participé de alguna manera con mi presencia en conversaciones telefónicas, en gestiones con diversos embajadores y también, por supuesto, siendo testigo de las disposiciones que se tomaron en ese momento en el Perú para apoyar a la Argentina. Víctor, si nos permitimos soñar un poquitito, ¿qué hubiese pasado si en este caso Argentina hubiese ganado la guerra? Bueno, yo creo que la guerra era difícil ganarla porque Argentina tenía al frente no a Gran Bretaña solamente, sino tenía al frente a Gran Bretaña unida, como de costumbre, históricamente así ha sido, a los Estados Unidos, que es la primera potencia militar del mundo. De tal manera que estamos hablando de que era una victoria casi imposible. Sin embargo, se buscó una solución diplomática, una salida diplomática que implicaba una paz justa. Y esa salida la dio el presidente Belaúnde después de hablar y de interceder entre Argentina y la Gran Bretaña con el visto bueno de los Estados Unidos, y en una propuesta para que Argentina y Gran Bretaña abandonen ambos las Islas Malvinas y se nombre allí a 4 países que van a administrar las islas hasta llegar a una solución. Evidentemente ese era el gran resultado, la gran victoria, porque sacar a Argentina sacar a la Gran Bretaña de las Islas Malvinas después de 150 años para entregarle a 4 potencias extranjeras, 2 que representaban a Argentina y 2 que representaban a Gran Bretaña, era una gran victoria, porque evidentemente después de determinado tiempo eso no iba a volver a ser isla británica de ninguna manera, no volvería a ser ya territorio británico, habría otras soluciones. Finalmente la administración de 4 países tampoco podía durar eternamente, así que yo creo que ese era el primer paso para una recuperación finalmente de las Malvinas, y eso lamentablemente fracasó por minutos, por horas. Bien, ¿y qué fue lo que lo llevó en este caso a Perú a involucrarse, ¿no? Caso contrario que le pasó a Chile, que en vez de apoyar en este caso a un país de América Latina, se fue de la otra mano. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo lo dije esta mañana en mi intervención. Qué raro y qué extraño que el presidente Belaúnde, habiendo sido derrocado del poder, sacado del poder por los militares, el año 68, había sido expulsado la Argentina, donde había también un gobierno militar de aquella entonces. En Argentina fue expulsado por el gobierno de Onganía también. Y luego, el año 82, años después, el Perú, el presidente Belaúnde ejerciendo el poder en el Perú, y aquí seguían los militares, otros militares, pero seguía habiendo un gobierno militar. Sin embargo, él dejó de lado todo tipo de hostigamiento militar que sufrió en el pasado y pensó solamente en una solución pacífica para un pueblo, el pueblo argentino, que él se sentía muy identificado, y el Perú también, a través de la figura inmortal de San Martín, que que siempre ha unido a los 2 pueblos. Imagino que esto ha traído consecuencias para el país, en este caso Perú, en cuanto a Inglaterra. Sí. Claro, ¿por ejemplo? Claro, porque esto hizo que el Perú tenga una relación muy fría con Inglaterra a partir de ese momento, del año 82. Las relaciones de cooperación se suspendieron todas, el tipo de cooperación en diferentes campos, inclusive también en el campo militar, inclusive los aliados militares de la policía, de la marina, de la aviación, del ejército, se suspendieron hasta el día de hoy, no hay
no hay, y inclusive el vuelo, que había un vuelo Lima-Londres tampoco existe, aunque recién ahora se han reanudado, recién hace muy poco. En fin, hubo un congelamiento por muchos años de las relaciones que el Perú tenía con la Gran Bretaña. Perfecto. Y ya situándonos en este caso en Perú, ¿hubieron en este caso soldados que hayan perdido la vida? ¿Cómo? Bueno, en el Perú había un ministro de guerra que le decíamos el gaucho, Luis Cisneros, que había sido formado en Argentina, había sido formado en Argentina de padres peruanos, y él quería, bueno, con su ejército venir a intervenir, pero no, eso no se aceptó porque era ya meterse prácticamente a la guerra. Pero lo que sí se hizo fue apoyo militar, en el sentido que se mandaron 10 aviones Mirage con colores argentinos, se mandaron el Exocet famoso que hunde al Sheffield, es un torpedo peruano comprado a Francia años antes, y una serie de materiales de guerra que llegaron a través de varios aviones Búfalos a la base de Tandil, cerca de Buenos Aires. Así que hubo un apoyo militar bastante importante. Perfecto. Situándonos ya ahora sí en el país peruano, tenemos que hablar más que todo de una ley que todavía no está en proyecto, que tiene que ver en este caso con los reclusos mayores de 75 años que están pidiendo que cumplan su condena en domicilio. Me gustaría saber cuál es su postura frente a este tema. Bueno, hay en el Perú pues un preso notorio, conocido, que es Alberto Fujimori, que gobernó 10 años y está ahí detenido por diversos cargos, ¿no? Y lógicamente sus seguidores, que no han perdido nunca la esperanza de sacarlo de prisión, están tratando de presentar un proyecto de ley para que los mayores de 75 años puedan tener arresto domiciliario, o sea, puedan cumplir su prisión en su casa y no en una penitenciaría, en una cárcel. Pero en fin, es una pretensión solamente, que no creo finalmente que llegue a aprobarse, ¿no? Así es. Entonces, tanto lo que se estuvo hablando también sobre el indulto, ahora justamente, bueno, lo de la ley, todo tiene que ver como eje principal Alberto Fujimori. O sea, no se dice, pero en sí se da a entender que es así. Claro, son leyes con nombre propio, digamos, ¿no? Que se pretende darle algún tipo de salida a una detención que tiene ya más de 12 años y que, de acuerdo a los cálculos, no debería salir antes del 2030, digamos. Y claro, teniendo 78 años Fujimori, evidentemente es difícil pensar que pueda llegar a esa edad detenido, ¿no? Así es. Bien, cambiando de tema, sabemos que Perú estaba pasando con una situación bastante difícil con el tema de las inundaciones. Es más, usted en su cuenta de Twitter hizo una publicación sobre que dice que ante los desastres naturales el Congreso deberíamos donar el 10%, sí, en este caso, de nuestros sueldos. Sí. ¿Cómo sigue esto? Bueno, no he tenido mucho eco, lamentablemente. No he tenido mucho eco. Pero... Y cuando afecta el bolsillo es complicado, ¿no? Así es. Cuando se trata del bolsillo de la gente, bueno, pues el bolsillo se cierra, digamos, ¿no? Pero sí, ha habido un desastre en el norte, exceso de lluvias que han desbordado ríos y por lo tanto se han llevado mucho área de cultivo, y también algunas poblaciones que estaban establecidas en los márgenes, ¿no? Esto implica 1 o 2 puntos del PBI que se va a perder este año, pero eso es lo malo. Y la reconstrucción, que va a durar algún tiempo, 2 o 3 años, y va a costar mucho dinero, $6.000 millones se calcula aproximadamente. Pero por otro lado, el campo mejorará a la larga, habrá más agua, la napra freática ha subido de nivel en algunas zonas, en unos de estos valles inundados. Entonces, bueno, en fin, lo que se pierde con una mano, pues se tratará finalmente de recuperar con la otra más adelante. Así es. Víctor, como Vitocho creo que le gusta más, sí, me dijeron por ahí que le diga. Acá en Rosario se estuvo realizando una actividad, en este caso para ayudar a los inundados en Perú, más que todos los jóvenes peruanos en Rosario, y hubo mucha gente que estaba en este caso en duda, en desconfianza del tema, en este caso de la ayuda. ¿Usted qué nos podría decir? ¿Es confiable la ayuda que se manda a través de las cuentas que se publica ahí a través de...? Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos vivos que aprovechan la situación de desgracia para crear cuentas
expectativas y ayuda que a veces no llega, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que todo hay que hacerlo a través, en todo caso, de entidades muy conocidas, o el propio consulado peruano o embajada. Sí, y en este caso fue por medio del consulado, pero vio que siempre hay dudas, y entonces... Siempre hay dudas. Bueno, el consulado yo creo que es una buena solución, o la embajada, o verificando siempre que sea exacto, o quizás pues algunas entidades como la Cruz Roja, que tienen también presencia en todo el país, en todos los países, ¿no? En fin, pero siempre hay problemas de esa naturaleza, lamentablemente. Perfecto, Víctor, no le quitamos más de su tiempo. Sé que a las 7 de la noche, hora argentina, usted va a estar dando una conferencia ahí en la Facultad de Humanidades. Así es. Así es. Bueno, hacemos la invitación a todo nuestro radio escucha. Así es. Bueno, encantado que puedan escuchar un poco la versión peruana de la Guerra de las Malvinas. Perfecto, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy bien, adiós.